Las vanguardias pictóricas fueron una serie de inquietudes artísticas a partir de la última década del siglo XIX y durante la primera del siglo XX. Dieron como resultado la suma de diversos movimientos, distintos entre sí, con técnicas e intenciones propias, pero con metas en común, las cuales son separarse completamente del estilo anterior, presentar nuevas ideas acordes a los nuevos sucesos de la época y ser un estilo que rompiera con las barreras nacionalistas. La fotografía es un antecedente importante para estas vanguardias, ya que dio paso a los artistas para reinventar el arte. Esto debido a que ya no había tanta necesidad de que los artistas realizaran retratos, permitiendo así que despertaran su interés en transmitir sus sentimientos, emociones y su percepción a través de sus obras. Pasaremos a hablar sobre el movimiento del postimpresionismo y sus mayores representantes. A pesar de que sigue dando uso a las bases establecidas anteriormente en el impresionismo, cada uno de los tres autores que se presentarán aquí juegan con los elementos de manera diferente, dando así paso a distintos movimientos que serán vistos después. Paul Cézanne. Él es considerado el padre del arte moderno, puesto que él creó el puente entre el arte del siglo XIX y las nuevas propuestas del siglo XX, además de ser el padre artístico de Henri Matisse y de Picasso. Cézanne trataba de conseguir un balance entre lo que veía, cómo lo interpretaba, el orden y la composición. Buscaba representar el mundo de una forma exacta, pero utilizando formas más simples y colores planos. Se concentró en sujetos inmóviles, retratos, paisajes y estudios de desnudos. En la diapositiva se muestra la pintura de una figura de yeso de Cupido alrededor de frutas, obra hecha en el año de 1895. Eventualmente adquirió conocimientos sobre luz y color. A su vez, Cézanne experimenta con la simplificación de las formas, dando pie a lo que sería el arte abstracto. En una carta a Émile Bernard en 1904, le dice: «Hay que tratar a la naturaleza por medio del cilindro, la esfera y el cono». Una declaración seguida literalmente pocos años después por Braque, Picasso y los otros representantes del cubismo. Paul Gauguin. Gauguin asienta las pautas de lo que es conocido más adelante como el fauvismo, mediante un novedoso uso del color que a su vez es expresivo, influenciado por la simpleza de las tierras extranjeras que visitó a lo largo de su vida. El aprecio de la naturaleza y lo salvaje lo llevaron a la experimentación de diferentes técnicas, alejándose a su vez de las pautas establecidas del arte tradicional occidental. Cansado de una sociedad corrupta y superflua, misma que se veía reflejada en el arte, emprende una travesía a Tahití en el año de 1891, donde termina viviendo por el resto de su vida. Sus pintores favoritos eran Cézanne y Pissarro, de quienes sus primeras obras presentan claras influencias. Émile Bernard le hace partícipe en el uso del color, apostando por las áreas planas, sin matizar y remarcando los contornos. Lo que hay que pintar es la idea que elabora el pintor después de su experiencia, reteniendo la esencia. Así es como consigue la síntesis de forma y color. En la pintura que se muestra titulada «¿Cuándo te casas?», podemos apreciar cómo él rompe con las barreras del arte occidental. Recurre a figuras sencillas, primitivas, emplea colores vivos para generar impacto emocional, carece de profundidad y de perspectiva, además de hacer uso de líneas para delimitar el contorno de la figura y la colocación de colores. También podemos apreciar en sus obras una nueva devoción hacia las mujeres como parte de la temática, en obras como El Cristo Amarillo y La Visión tras el Sermón. Van Gogh empieza su oficio como pintura a una edad un poco tardía, tomando lecciones particulares con Anton Mauve, pagadas por su hermano Theo. Inspirado por pintores como Jean-François Millet y Rembrandt, realiza las obras con temática del día a día, pintando así en 1885 su primera obra maestra, titulada Los comedores de patatas. En 1886 se muda a París con su hermano, donde es expuesto al arte de los impresionistas y postimpresionistas. Esto provoca una explosión y evolución de un estilo realista a uno más personal, caracterizado por un arduo trabajo con los colores sobre una superficie de pinceladas vigorosas. Sin embargo, su vida no fue precisamente tan vigorizante y feliz como lo hacen pensar sus pinturas. Van Gogh sufría de graves padecimientos psiquiátricos, mismos que causarían un conflicto entre él y Gauguin, donde concluyen Gauguin regresando a Tahití y Van Gogh cortándose la oreja del lado izquierdo. La vida de Van Gogh concluye por un intento de suicidio que lo mata días después. Una pintura de este autor que se destaca en el movimiento del postimpresionismo es La Noche Estrellada, pintada en 1889, mientras se encuentra internado por voluntad propia en el hospital psiquiátrico de Saint-Paul-de-Musset. El cielo evoca la sensación de movimiento, la luz de las estrellas y la luna actúa como un halo para los mismos, en contraste a los edificios de la zona que parecen ser rectos y estáticos. Presenta una perspectiva diferente, llena de fluidez y ondas, además de un gran contraste entre las tonalidades azules del cielo oscuro y el brillo de las estrellas. Varias fueron las pinturas con la temática nocturna, incluyendo también Terraza de Café por la Noche, hecho un año antes. El fauvismo fue el primer movimiento artístico vanguardista del siglo XX y también de los más breves.
La palabra fauvismo viene de fauve, que significa fiera. Esto no quiere decir que se hable en el sentido de que retraten animales salvajes, sino a la intensidad de los cuadros. Se caracteriza por sus colores violentos y su espontaneidad, además de poner más interés por los colores que por las formas. Otra característica son las formas sólidas y permanentes. Los fauvistas desobedecieron las normas de pinturas existentes. Henri Matisse comparó la experiencia como pintar como niños ante la naturaleza. Pinceladas abruptas y esquemáticas y parches de colores puros se pueden observar en este cuadro de André Derain de 1906 llamado Puente sobre el río. Matisse y Derain rechazaron el pintar el espacio de forma realista y pusieron énfasis en la superficie plana del lienzo. El resultado es un cuadro en el que el espacio parece amontonado y comprimido, aspecto que se observa en el retrato de la esposa de Matisse, llamado La raya verde, hecho en 1905 por Henri Matisse. El cubismo se desarrolló en París durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Con el cubismo se plantea una nueva forma de ver el arte. Ahora ya no basta contemplarlo, ahora hay que comprenderlo. Las principales características del cubismo son figuras geométricas, respeto a la forma del objeto, desafío a la belleza de la época y esquema de colores limitados. A pesar de que el cubismo es complejo por su abstracción, la forma de los objetos que se retratan son respetadas, como se observa en esta pintura de Juan Gris llamada Guitarra y Mandolina. Pablo Picasso fue sin duda el mayor representante y el más conocido artista del cubismo. Inicia el movimiento junto con Juan Gris y Georges Braque. Buscaban un cambio y experimentación de estilos y representar lo que estaba pasando en su tiempo y lugar. Aquí podemos observar cabeza de mujer llorando con pañuelo. Picasso y Braque eran vistos como los dos principales líderes del movimiento. Hicieron las primeras pinturas cubistas o también llamadas analíticas y se trataba de experimentos que intentaban comprender no solo cómo la cámara o el ojo captaban la imagen, sino también cómo creían que la mente la procesaba. En esta etapa usaban la pintura tonal. Se refiere al uso del gris, negro, azul, el verde y el ocre. Produjeron imágenes austeras que ofrecían diferentes vistas complejas de un objeto, como lo podemos observar en esta pintura llamada Majolier de Pablo Picasso. Después, el cubismo pasó a una segunda fase, la fase sintética. El color toma un aspecto más importante en las obras y ahora tenía que ver más con un proceso de estructuración y diseño. Las formas aún fragmentadas pasaron a ser más grandes y decorativas. A menudo se pegaban otros materiales como trozos de periódico o ropa. Ejemplo de esto es esta pintura de Georges Braque llamada Gillette, naturaleza muerta sobre una mesa. En el expresionismo se da una búsqueda de expresiones y emociones. Retrata emociones fuertes como la pobreza, la violencia, el sufrimiento y la pasión. Se buscaba la creación de un arte más personal e intuitivo, donde predominara la visión interior del artista frente a la plasmación de la realidad, dando como resultado el expresionismo. Este movimiento tuvo mayor auge en Alemania. Querían enfrentar al público con una representación intensa, directa y personal con el estado de ánimo del artista. Sus características son la distorsión lineal, reevaluar el concepto de belleza, simplificación de los detalles, coloración intensa, colores no naturistas, formas exageradas y alargadas. Como lo podemos ver en esta pintura llamada Dos hombres a la mesa de Erich Hackel, una pintura que crea una escena que parece salida de una pesadilla. Surgen dos grupos de artistas, el Die Brücke, que significa el puente, ya que era un puente hacia un futuro mejor, nace en 1905 en Dresde. Este grupo, liderado por Kirchner, pretendía influir en la sociedad destruyendo las viejas convicciones, dejando a la inspiración fluir libre y dando expresión inmediata a las presiones emocionales del artista. El color y sus temas fueron las herramientas para ello, creando obras angustiosas, marginales y desagradables.
Les interesaban las obras gráficas ásperas como la xilografía, con la que podían plasmar su concepción del arte de una manera directa, dejando un aspecto inacabado, bruto, salvaje, cercano al primitivismo que tanto admiraban. Está esta obra de Kirchner llamada Mujer en un sofá azul. Der Blauer Reiter, que significa el jinete azul, surgió en Múnich en 1911, agrupando artistas con una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora y otra vez la expresión personal y subjetiva de las obras. Eran diferentes de Die Bruck por no tener una actitud tan temperamental. Pretendían ser más refinados y espirituales, pretendiendo captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los instintos. En vez de deformar, optaron por depurar, llegando así a la abstracción. Esta pintura de August Mackie, llamada Dama con chaqueta verde, está dentro del Der Blaue Reiter.